Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que hayan respondido que muy, pero muy bien. Gracias por acompañarnos como siempre. Estamos en nuestras actividades de los Jueves Diamante con otro tema muy interesante esta vez. Creo que algunos ya las habían pedido y pues vamos ¿cómo se llama? A tenerlo hoy día. Pues, principio de cuentas, les damos la bienvenida en nombre de nuestro secretario general, el maestro José Martín Cano. Espero que tengan mucha atención en este tema porque es la NOM 035. Espero les sirva de mucho, tengan muchas dudas. Bueno, al final se las preguntan aquí a la maestra, pero como siempre les recuerdo, hay que echarle una ojeadita a la norma. Ahorita le decimos dónde encontrarla o se las pasamos en el chat. Y pues a darle unos anuncios parroquiales. Como ya lo había dicho la sesión pasada, por favor, su nombre completo, bueno, no completo, pero por lo menos su nombre, algún apellido dentro de cómo se pongan aquí para verlos en el chat, en nuestra plataforma de Zoom, etcétera. Por favor, pongan su nombrecito y si no pueden cambiarlo, por favor, mándenme aquí al WhatsApp, soy fulano de tal, para cambiárselos. Y otra, he visto que ponen dos dispositivos, si algunos tienen problemas con algunos, avísenos, porque dos así como que incrementan el número de participantes y pues al rato doy unos datos que no debe de ser y tendríamos que sacar a uno para poder saber el total correcto, ¿sale? ¿Y qué tal si lo sacamos en el dispositivo que se están usando? Así que por favor, este un solo dispositivo o si tienen algún problema, avísenos para poder contemplar esa parte, ¿sale? Y tercer aviso parroquial, vamos a reprogramar el siguiente jueves diamante. Vamos a tener por ahí que suspender el que viene. Lo voy a volver a repetir al final de la plática para que estén ustedes al pendiente, ¿sale? Sin más preámbulo, le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a la maestra Carolina González Morales y es nuestra compañera aquí en las oficinas de FEDSE. Eh, Esperemos que sea una plática que les apoye en lo que ustedes quieran. Maestra Carolina, por favor, cámaras y micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Hola, hola Vic. Muchísimas gracias por esta bienvenida. Saludo con gusto a todos y todas los líderes que el día de hoy nos acompañan en Jueves Diamante. Les voy a fallar con la cámara porque mi computadora está descompuesta respecto a ello, pero con mucho gusto por aquí los voy leyendo y respondiendo a algunas cuestiones que ustedes tengan respecto al tema. Y pues para mí es un verdadero placer hablar de la NOM 035 y darles la bienvenida a este espacio, que el día de hoy lo dedicamos a un tema de vital importancia para todos nosotros. En este caso, el nombre oficial pues es la NORM. Permítanme, déjenme comenzar a compartir. Muy bien, muchas gracias. Pues continuamos. Les comentaba que la norma oficial mexicana NOM 035, literal este es el nombre STPS 2018 sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Pues bueno, ¿cuál es su rol de ustedes como representantes sindicales que desempeñan un papel crucial pues en la protección de derechos, de bienestar de los trabajadores y en este caso pues de la NOM 035? En este caso es una herramienta que pues de esfuerzo compartido. Esta norma no solamente establece obligaciones legales para los empleadores en cuanto a la identificación y prevención de los riesgos psicosociales, obviamente también promueve un cambio cultural en nuestros centros de trabajo. Así que reconoce que la salud emocional y mental de los trabajadores es tan importante como su seguridad física. Y también de esta manera busca crear entornos laborales donde todos puedan desarrollarse de manera integral. Entonces, pues prácticamente durante esta sesión vamos a explorar juntos cómo esta norma impacta en nuestra responsabilidad, en nuestras responsabilidades como liderazgo sindical. Y también vamos a platicar de algunas estrategias efectivas para colaborar con los empleadores respecto a la implementación pues, de medidas preventivas, de algunos mitos, de algunas realidades que se tienen de ella, cómo garantizar que los trabajadores conozcan y ejerzan también sus derechos en relación a esta norma.
y también cómo podemos fortalecer una cultura organizacional para apoyar el bienestar emocional del trabajador. Obviamente ya hemos hablado mucho sobre cultura laboral, pero desde otro enfoque. Ahora lo hablamos desde la norma oficial 035 para poder comprender también la importancia de tener ambientes favorables de trabajo. Eh, Considero que es fundamental que aprovechemos este espacio para también intercambiar ideas, experiencias a lo mejor o sugerencias de mejoras prácticas para poder influir positivamente en la aplicación de esta norma en nuestros centros de trabajo. Y pues es muy importante también asegurar que no solo se cumplan los requisitos legales, ¿no? Como lo establece la norma, sino que también se mejore significativamente la calidad de vida de todos los trabajadores. Entonces, pues bueno, esta es en general una invitación para estar atentos. A lo mejor se les va a hacer un poquito tedioso porque el tema en sí, la esencia del tema es meramente teórico. Entonces, pues voy a tratar de hacerlo de una forma un poco rapidita para, para que podamos terminar en tiempo. ¿Sale? Me voy a permitir leer por aquí unas... Ah, no, ok. Buenos días, muy buenos días a todos desde el hospital de Pénjamo, de Salvatierra. Perfecto. Pues bueno, damos inicio. Em, el contenido que vamos a abordar el día de hoy será desde el objetivo, campo de aplicación, referencias, definiciones, las obligaciones del patrón y de los trabajadores, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y también la evaluación de un entorno organizacional. Vamos a comenzar un poquito con el contexto de cómo se llega a la NOM 035, y esto es que el 23 de octubre del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana NOM 035 STPS 2018. Factores de riesgo psicosocial en el trabajo con una identificación, análisis y prevención. En este proyecto la norma se difundió. Aquí es importante resaltar dos cosas, dos fechas. Una, cuando se difunde, que fue en octubre de 2016, que el propósito fue que los interesados en estos emitieran sus comentarios respecto al documento a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto es como la aplicación, o más bien la implementación de esta norma, ha tenido una evolución muy grande porque si bien lanzan el documento, se da tiempo a que existan comentarios y participaciones y posteriormente se vuelve obligatoria. Ahorita vamos a ver en qué fechas, será en el 20, pero antes de llegar a ese punto, les comento también que la Organización Internacional del Trabajo señala que se han incrementado nuevos tipos de enfermedades profesionales, para lo cual no se aplican las medidas de prevención, protección y control adecuadas. Y en este caso, nos referimos a los factores de riesgo psicosocial. Entonces, si nos ponemos a analizar un poquito, esta norma incluso nace antes de la era COVID. Entonces, pues si en ese momento ya identificaban ciertos factores de riesgo psicosocial, imagínense hoy por hoy cuáles son esos que debemos identificar. Claro que se ha ampliado el catálogo. El punto es que, pues también la problemática de atención de los factores de riesgo psicosocial es un asunto que en general aqueja a los países, o sea, es a nivel mundial, a todas las profesiones, a todos los trabajadores, por lo que todas las organizaciones, en este caso el ISAPEC, se constituyen por una fuente importante de riesgos psicosociales, pero también es en estas organizaciones donde resulta más factible el tratamiento y protección a la salud y bienestar de las personas que ahí se desempeñan. Muchas veces hemos dicho que nosotros velamos por la salud de la población en general, pero no descuidemos algo muy importante que es la salud de cada uno de nosotros. Entonces, es responsabilidad del Estado el fortalecimiento de la seguridad y de la salud en el trabajo, de tal forma que este mismo sea digno y decente, lo que se puede alcanzar a través de la generación de políticas, de líneas estratégicas de acción y proyectos de carácter preventivo en cuanto al favorecimiento de estas condiciones seguras y saludables en las organizaciones, ¿no? Los factores de riesgo psicosocial, bueno, ya hablamos de ello, ¿no? Que se detonó pasando el 2016, pero ¿qué son o en qué se derivan? ¿Cuáles son las causas? Aquí nos mencionan dos puntos.
El primero son factores psicosociales intralaborales que se refieren a las demandas de trabajo, al control sobre el trabajo, al liderazgo, a las relaciones sociales y a las recompensas. Y por otro lado están los factores de riesgo psicosocial extralaboral, que tiene que ver con el entorno familiar, social y económico, con las condiciones del lugar de vivienda que pueden afectar la salud y bienestar de las personas. Y según la OIT, los factores de riesgo psicosocial provocan Unión Europea y el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en Estados Unidos sostienen que estos factores mantienen una relación muy importante entre síndromes no específicos de carácter psicológico, de comportamiento o somáticos y condiciones de trabajo estresantes. Entonces, los factores de riesgo psicosocial siempre van a tener una influencia directa o indirecta con variables humanas. En este caso, pues con los intereses que nos pertenecen, llámese necesidades, actitudes, sentimientos, las emociones que son causantes del estrés en este caso, también la depresión o incluso pues la misma muerte, ¿no? Las condiciones negativas del clima, de la cultura de la organización, em, de las funciones laborales, del diseño y contenido de las tareas, directamente o indirectamente influyen en la generación de que pueda influir aparición de estrés laboral. Entonces, ¿cuál es la visión de la norma 035? Em, pues la visión es que existan centros de trabajo donde nadie se enferme por ir a trabajar. Vamos a llamarlo así en términos generales, ¿sale? No que así. Este es el resumen de lo que viene en la norma. La visión es que nadie se enferme por ir a trabajar, que las y los trabajadores sean tratados con respeto y dignidad, que el entorno organizacional les permita dar lo mejor de sí mismos, que los centros de trabajo aumenten su productividad y que todos los integrantes incrementen su satisfacción, salud y bienestar. ¿Y específicamente a qué se refiere? Bueno, pues aquí comenzamos ya con el tema de teoría. Y esta es una regulación técnica obligatoria que se expidió por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por eso las iniciales del título, que establece que los elementos mínimo indispensables para la identificación, análisis y prevención, así como la promoción de la organización favorable. La norma rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo, sin excepción, estableciendo obligaciones entre rangos diferentes de acuerdo con el número de trabajadores. En este caso es de centros de trabajo donde laboren hasta 15 personas, otros donde laboren de 16 a 50 y otros donde trabajen más de 50. Cada uno de estos niveles se hace la observación de qué tanto es obligatorio aplicar de acuerdo con el tamaño de esta plantilla laboral. Entonces, así como la entrada de vigor de la disposición que les comentaba que es en el 2000, que fue en el 2020. Las consecuencias de los factores psicosociales y este estudio deriva del impacto de la globalización que se ha tenido obviamente como un fenómeno económico y social en diversos aspectos de la vida de las personas. Esto incluye el mundo de trabajo. Entonces, también, pues, mantiene una estrecha relación con el estrés, de tal modo que esto puede afectar, sí o sí, la salud mental de los trabajadores. Em, las organizaciones se integran por una estructura de personas quienes presentan diversos tipos de comportamientos, de actitudes y de creencias que permean esta interacción, por lo que resulta conveniente lograr buenas relaciones interpersonales que incidan en el mantenimiento de este buen clima organizacional dentro de cualquier institución. Entonces, es responsabilidad también de las organizaciones procurar la conservación, el sostenimiento y la optimización de las relaciones interpersonales, ya que ello va a repercutir en la generación de entornos más motivacionales. Entonces, ¿cómo vamos a definir el entorno organizacional favorable? El entorno
organizacional favorable que establece esta norma es aquel que se promueve en sentido de pertenencia de los trabajadores. En este caso, la formación de la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores y su participación proactiva entre los mismos, así como la distribución adecuada de las cargas de trabajo con jornadas de trabajo regulares y evaluación y reconocimiento de desempeño. Ahora, eh, parte también del fundamento de esta norma, tenemos que viajar ahora sí al artículo 123 de la Constitución Política, el cual señala que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Es por eso que se va a promover, es por eso que establece que promuevan la creación de empleos y la organización social de trabajo. Entonces, en este mismo orden de ideas, en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, se establece que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno y decente en todas las relaciones laborales. Eh, ¿Qué significa trabajo digno? Un trabajo digno o decente es aquel que se respeta plenamente, es aquel que respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, pues no existe la discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social. Mm, entonces, en este sentido, la igualdad sustantiva, perdón, viene un apartado donde dice se percibe un salario remunerador, se recibe la capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios partidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad de higiene para prevenir los riesgos de trabajo. Ahora, hay un término importante que llaman igualdad sustantiva, que en este caso la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula este reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Este supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de hombres y mujeres. ¿Se escucha bien? Ok. El artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio. Por esto mismo se exige respeto para la libertad y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguran la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre trabajadores por motivo, raza, sexo, edad, doctrina política o condición social. Entonces, es de interés social, una vez más, promover y vigilar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. El mismo artículo 3, pero ahora de la ley federal sobre metrología y normalización, nos dice, bueno, sí, ya entendemos que debe existir un trabajo digno, y ya entendemos que está fundamentado tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Constitución. Ahora nosotros vamos a establecerlo como norma mexicana, y en este caso, la que elabore el organismo, esta norma que elabore el Organismo Nacional de Normalización, en los términos de esta ley, eh, se prevé para uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto. Y ya terminando con este artículo, pues nos dice que la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece las reglas, las especificaciones, los atributos, pues bueno, igual manera tienen que ver con ello. El objetivo de la norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable. Si ustedes se meten en la búsqueda de esta NOM, literal les va a aparecer un texto súper largo donde nada más van a mostrar los puntos donde podemos identificarlos, analizar y prevenir, así tal cual dice el objetivo. El campo de aplicación, como lo habíamos visto anteriormente, rige en todo el territorio nacional y en todos los centros de trabajo. Recordemos en 3 niveles dependiendo del número de personas. ¿Sale? Eh, ¿Cuáles son las referencias o las u otras NOM que tienen que ver con esta NOM 035 para poderle dar una correcta
interpretación y aplicación. Son tres. La primera es la NOM 019-2011, que habla de la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad de higiene. La otra es la NOM 030, que habla de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, funciones y actividades. Y por último es la 025, en igualdad laboral y no discriminación. Si se fijan, todas estas tres, tienen que ver directamente con acciones que puedan, eh, de omitirlas, perjudicar al trabajador. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esta norma, esta compleja norma, yo le llamaría? Pues teniendo noción al menos de estas tres no. Es muy puntual el concepto que se establece de cada uno de estos términos. Aquí los voy a obviar por el tiempo, porque tenemos todavía mucho contenido, pero las definiciones son muy puntuales en la norma 035 y nos dice desde qué es entorno organizacional favorable. Aquí solamente escribí algunos porque son bastantitos, que considero son los importantes para conocimiento. Es qué es entorno organizacional favorable, cuáles son los factores de riesgo psicosocial, cuáles son las medidas de prevención y acciones de control, la política de prevención de riesgos, la definición objetiva de trabajador para la norma y trabajo y violencia laboral. Quiero resaltar aquí este último término porque luego algunas personas malinterpretan este término. ¿Sale? Se han encontrado diversos factores de riesgo psicosocial vinculados a la salud, evidentemente. Y aquí se muestran varios ejemplos, comenzando por la mala utilización de las habilidades, la sobrecarga de trabajo, el ritmo inadecuado, la falta de control y autonomía, el conflicto de autoridad, todo este listado que ustedes pueden leer. Nada más que mucho ojo con ciertas cosas. Sí, aquí dice un riesgo diverso, un factor de riesgo psicosocial está vinculado a la sobrecarga de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando un trabajador se acerca con nosotros y nos dice que la carga de trabajo en la Secretaría de Salud es muchísima y ya no puede y necesita, este, no sé, algún practicante, algún otro compañero para que le ayude? Ok, pero si investigamos un poquito en su vida, nos damos cuenta que no nada más es este trabajo, sino que tiene dos, tres o ya tiene un consultorio privado. La pregunta ahí sería, ¿realmente existe una sobrecarga de trabajo? ¿O él o ella están en una dinámica donde no es posible soportar esto? Entonces, obviamente están ambas caras de la moneda. El punto es nosotros también discernir y darles la interpretación correspondiente, no nada más porque alguien nos comente que existe esta sobrecarga de trabajo. En este ejemplo, decimos, pues sí, tienen razón, aquí en la Secretaría existe esto. No, más bien preguntaríamos, oye, ¿por qué? ¿Cuál es tu ritmo? ¿Cuál es tu vida? Y pues ya ese es otro boleto, ¿no? Que prácticamente esta persona tendría que abordar, tendría que arreglar. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón respecto a la norma? La prevención de factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. Ahora, aquí quise poner algunos ejemplos de cómo la Secretaría de Salud nos ha compartido, Elizabeth, nos ha compartido varios correos desde el año pasado, precisamente donde resalta estas obligaciones del patrón. Entonces, aquí podemos poner como una palomita en nuestro checklist, donde efectivamente se da una promoción de entorno laboral saludable. Entonces, en este caso, pues aquí nos mencionan cuáles son los principios constitucionales y legales sin cruzar líneas, ¿no? Nos dice, bueno, perdón, este es un ejemplo, me salté este. Aquí nos dice, el Comité Interno de Ética y Prevención de Conflictos de Interés muestra el objetivo de ello, cuáles son sus atribuciones y la forma de contactarse. Y ahora sí, posteriormente muestra infografía donde resalta un principio, en este caso es el principio constitucional y legal sin cruzar línea. Ahora pues vamos a ponernos a jugar.
algo dinámico, algo que despierte al trabajador y que no nada más vea que existe un comité interno de ética, perdón, y prevención de conflictos de interés, que obviamente es muy importante. Y también de igual manera nos muestra quiénes son los integrantes de este comité, ¿sale? Por otra parte, se ha enviado capacitaciones para conocer el código de ética, el código de conducta en diferentes fechas. Y respecto a la norma 035 específicamente, se compartió también información respecto a charlas para dar a conocer. Aquí muestra igual el oficio, que en este año fue en enero del 2023. Posteriormente se estuvieron enviando correos de recordatorio para contestar la guía en este caso nos corresponde la guía 2 y 3. Todos estos ejemplos, em, mm, todos estos ejemplos se encuentran en la página oficial de la norma, ¿sale? Nada más aquí se muestra el nombre. Entonces, seguimos con las obligaciones del patrón, que son identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, eh, evaluar el entorno organizacional, controlar los factores de riesgo psicosocial y también identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y asimismo canalizarlos para su atención a la institución de seguridad social privada eh, o al médico, si ellos así lo desean, ¿no? Otra de las obligaciones del patrón, así tal cual se establece el nombre, es practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores que están expuestos a violencia laboral o a factores de riesgo psicosocial. Cuando mencionamos estas palabras, recuerden que sí o sí nos debemos de ir al glosario para ver si esta definición cumple cumple con la definición. Entonces, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración de la salud y el resultado, bueno, estos exámenes médicos y evaluaciones psicológicos podrán efectuarse a través de la institución de seguridad social o privada, ya sea con un psiquiatra, con un psicólogo, según corresponda, y deberán efectuarse de conformidad con lo establecido por las normas oficiales mexicanas. Recordemos que esto se aborda en 3 niveles y es respecto a la cantidad de personas en los centros de trabajo, y esto es un resumen de lo que se debe cumplir por parte del patrón. Un ejemplo, para evaluar el entorno organizacional, solamente es para las personas con más de 50 trabajadores y la vigencia de esto comenzó en el 2020. Esta es la forma de interpretarlo. Em, se- Seguimos con las obligaciones de los trabajadores, en este caso son 7, que son observar las medidas de prevención, abstenerse de realizar prácticas contrarias, a los entornos, participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial, también informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional, informar por escrito al patrón de haber presenciado o sufrido algún acontecimiento, participar en los eventos de información, en este caso como la difusión, capacitación de la 035, y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Esto en el caso de necesitarlo. Recordemos que hay varias guías de aplicación. En este caso, vamos a resaltar dos, que son los que nos competen, que para los centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores, debemos de considerar toda la muestra. Se tiene que aplicar la guía de referencia 2 y esta guía de referencia 2 tiene 46 reactivos. Toda esta información que yo les estoy compartiendo es de mero conocimiento porque esto precisamente lo aborda la Secretaría de Salud. Nuestra función aquí es incentivar a los trabajadores a participar ya sea en charlas o contestando los cuestionarios que nos envíen para identificación de riesgo psicosocial. ¿Sale? Entonces es de mero conocimiento. En cambio,
cuando hay más de 50 trabajadores en una organización, solamente no se va a considerar el 100% de los trabajadores, se va a considerar a través de una ecuación de muestra mínima, que esto ya tiene que ver con el tema de estadística, es por ahí un poquito complejo, pero es una representación para asegurarnos que se está evaluando a la gente eh, interesada en ello. Entonces, aquí se va a aplicar la guía de referencia 3 y en este caso, esta tiene 72 reactivos. ¿Qué debe de contemplar la identificación y análisis de riesgo psicosocial? Las condiciones en el ambiente de trabajo se refieren a las condiciones peligrosas, inseguras e insalubres. Es decir, que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. Por otra parte, las cargas de trabajo se refieren a las exigencias en el trabajo, que el trabajo impone al trabajador y que excede su capacidad. Y por último, la falta de control sobre el trabajo. Y a esto se le denomina como la escasa o la inexistente posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones sobre diversos aspectos que intervienen en la realización de sus actividades. Em, Ahora, las jornadas de trabajo y la rotación de turnos que excedan lo establecido en la Ley Federal del Trabajo van a representar una exigencia en tiempo laboral que hace que el trabajador, en términos de duración y horario, se convierta en factor de riesgo psicosocial. Esto hablando de las jornadas extensas de trabajo. Por otra parte, la interferencia en la relación trabajo-familia surge cuando existe un conflicto entre las actividades familiares, personales y las responsabilidades laborales. Es decir, que cuando de manera constante se tienen que atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar o se tiene que elaborar fuera del horario de trabajo. Y también está el liderazgo negativo y las relaciones negativas de trabajo. Y estas relaciones negativas de trabajo se refieren a la interacción que establece el trabajo, el contexto laboral y abarca aspectos como la imposibilidad de interactuar con los compañeros para darle solución a los problemas. La evaluación del entorno organizacional favorable debe comprender el sentido de pertenencia de los trabajadores de la empresa, la formación adecuada para realizar tareas encomendadas, la definición precisa de las responsabilidades de los trabajadores, la participación proactiva, la distribución adecuada de cargas de trabajo y la evaluación y reconocimiento del desempeño. Los centros de trabajo pueden utilizar para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial cualquier método que contemple lo siguiente: la aplicación de cuestionarios que cumplan con lo dispuesto en lo que previamente comenté, la forma en cómo se deben realizar y aplicar los cuestionarios, también la forma de evaluarlos y los niveles de riesgo y forma de determinarlos conforme a los resultados. ¿Sale? Y para esto se deben ver las guías 2 y 3, de igual manera que se encuentran en la norma. Los cuestionarios que desarrolla el centro de trabajo para identificar y analizar los riesgos de riesgo, los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno. Si no quieren utilizar estas guías que están en la norma, que yo digo, pues ya nos están poniendo la información o el trabajo en bandeja de plata, sí, pero sí, ok, alguien no decide implementarlos así, deben de estar validados de la siguiente manera. Aquí también se meten un poquito como en temas estadísticos porque tienen que validar a través de fórmulas que las personas que están contestando el cuestionario tengan relación con el trabajo que se está indagando sobre si es, no sé, tiene exceso de trabajo, las jornadas son pesadas, etcétera, etcétera. Entonces, debe de cumplir con estos requisitos para que se puedan aplicar otros. ¿Se puede? Sí, es más trabajo. La identificación y análisis de trabajos de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá integrarse en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo que refiere la NOM 035. Por eso comentaba hace un momento que es importante también al menos conocer lo básico de estas normas. El resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá constatar un informe que contenga
En este caso, el resultado de la identificación y el análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional deberá estar disponible a consulta de los trabajadores. Por ejemplo, el cuestionario que contestamos aquí en ISAPEC, que fue el año pasado, deberían de enviarnos precisamente estos resultados, ¿no? Y precisamente el día de ayer, fíjense lo que es la vida, nos llegó un correo donde dice seguimiento a la capacitación NOM 035 en prevención de riesgos psicosociales. Buenas tardes. Y pues ya nos da como el informe, ¿no? Así como para darle seguimiento a algo. Sí, obviamente van a decir, no, pues tanto tiempo, un año. Pues sí, nada más que también consideremos cuántas personas conformamos a la Secretaría. Entonces, justamente en este punto, pues les digo, se está dando seguimiento a los cuestionarios previamente respondidos. Como parte de este informe, el resultado de la identificación del análisis de los factores de riesgo psicosocial debe presentar lo siguiente, que son datos del centro de trabajo verificado, que incluye nombre, domicilio y actividad principal, el objetivo, las principales actividades realizadas en el centro de trabajo, el método utilizado conforme a cierto punto, los resultados que se obtienen, las conclusiones, las recomendaciones, las acciones de intervención y los datos del responsable de la evaluación con nombre completo y número de cédula profesional. Respecto a las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial y promoción del entorno organizacional favorable. ¿Qué nos dice este apartado? Que el establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulsan el apoyo social, la difusión de información y la capacitación. También disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral. Y también realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia a los trabajadores, a la organización, la capacitación para la adecuada realización de tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los miembros, la distribución adecuada de cargas de trabajo y la evaluación y reconocimiento del desempeño. Recuerden, estas son medidas de prevención y de acción. Respecto al liderazgo y a las relaciones en el trabajo, ¿qué se puede incluir? Bueno, pues aquí se pueden incluir acciones para el manejo de conflictos, la distribución de tiempos de trabajo y la determinación de prioridades. También lineamientos para prohibir la discriminación, fomentar la equidad y el respeto. Por otra parte, mecanismos para fomentar la comunicación entre las líneas de mando, establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores, capacitar y sensibilizar a los directivos. Si se fijan, son acciones que ya se llevan a cabo, pero pues ahora sí que no lo percibimos como parte de la norma 035. Respecto a las cargas de trabajo, también deberán contener una revisión y supervisión que la distribución de carga de trabajo realice de forma equitativa, actividades para planificar el trabajo e instructivos que definan claramente las tareas y responsabilidades. En lo que se refiere al control del trabajo, debe comprender las actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones, las acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo, y reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejoras, a efecto de entender los problemas en el lugar de trabajo y determinar soluciones. Voy a ir un poquito más rápido porque nos falta bastante. ¿Cuáles son las acciones que deben realizarse a través de varios niveles? En primer lugar, las acciones se centran, pues obviamente, en el plano organizacional e implica actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del trabajo, la organización, las acciones o medios para disminuir los efectos
de los factores de riesgo psicosocial para prevenir la violencia y propiciar un entorno organizacional favorable. Y en segundo nivel, las acciones se orientan al plano grupal e implica actuar con la interrelación de los trabajadores, los grupos de ellos y la organización del trabajo. Y en tercer nivel, las acciones se enfocan en un plano individual, es decir, se va a desarrollar cuando se comprueba que existen signos o síntomas que denoten alteraciones ya en la salud y que incluyan intervenciones de tipo clínico o terapéutico. Entonces, en este caso, las intervenciones de tercer nivel, que sean de tipo clínico o terapéutico, deben de ser realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o psiquiatra. No hay de otra, no de que voy aquí con el hierbatero, no. Debe ser médico, psicólogo o psiquiatra. Y las unidades de verificación que son, pues bueno, el patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada en términos de esta ley, también para verificar el cumplimiento de la norma. Las unidades de verificación que evalúen la conformidad de esta norma deben aplicar con los criterios que también establece esto. Ya omití escribirlos, pero igual está en un listado para verificación. ¿Cómo, de qué habla el censo de identificación de acontecimientos traumáticos severos? Se refiere al hacer un levantamiento de información para identificar a los trabajadores sujetos a estos acontecimientos y canalizar su atención. Incluye la tipología de eventos traumáticos, recuerdos persistentes, esfuerzos de evasión asociada y afectación psicosocial. Y en este caso volvemos al punto de una de las tres guías y en este caso es la guía 1. Para reportar y analizar los resultados, pues bueno, se incluye la calificación general, la categoría, el dominio, la identificación de los niveles de riesgo, los resultados del informe, cumplir con ciertos requisitos y, como mencionábamos hace un momento, también poner a disposición de los trabajadores. ¿Cómo se canaliza? A los trabajadores expuestos a violencia laboral o a factores de riesgo, cuando existan realmente signos o síntomas que denoten alteración a la salud y el resultado de esta identificación, pues se van a canalizar mediante los mecanismos que establece esta norma. Recordemos, esta es sí, a manera de resumen, los tres niveles en los que se deben de aplicar respecto a la cantidad de personas en los centros de trabajo, los cuestionarios y las guías de referencia. ¿Vale? Un ejemplo de la guía de referencia 1, les comento, todo esto está en la norma y si podemos apreciar aquí, realmente ya está escrito, o sea, el hecho de que nos digan, si no quieres aplicar este cuestionario, puedes hacer alguno tú, ¿sí? Pero vean, o sea, tan solo ya está realizado, solamente es cuestión de darle el enfoque correspondiente dependiendo de la unidad. Em, de la identificación y análisis de los factores de riesgo, me voy más adelante, esto es lo que me interesa. ¿Qué pasa cuando el riesgo resulta, más bien, voy a empezar de arriba? Se requiere realizar análisis de cada categoría y dominio para establecer las acciones que intervienen apropiadas. El programa de intervención deberá incluir evaluaciones específicas y contemplar campañas de sensibilización, revisar la política de prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de un entorno organizacional favorable. Aquí dice muy alto que cuando las respuestas y obviamente ya aplicadas las fórmulas estadísticas nos lanzan resultados altos alarmantes, aquí es cuando sí se requiere el análisis de lo que acabo de mencionar. Y pues también si ya existiera una política de prevención, replantearla, a eso se refiere el revisar, decir, ¿cómo vamos a reforzar esta aplicación y qué medidas vamos a tomar? Si no es tan alarmante, pero es alto, en este caso se requiere realizar el análisis de cada una de las categorías para establecer nada más acciones e intervenciones apropiadas. Y estas intervenciones deben incluir evaluaciones específicas y contemplar campañas de sensibilización. Si el resultado es medio, insisto, todo esto se basa en fórmulas estadísticas y ahí lanza respecto a unos rangos cuando es alto, medio o bajo o incluso nulo. Aquí nada más se requiere revisar la política de prevención y programa para la prevención de factores de riesgo psicosocial, continuar con la promoción y la prevención
y reforzar la aplicación. En el caso de que sea nulo, pues el riesgo resulta pues, despreciable, entonces prácticamente no se requieren medidas adicionales. ¿Cuándo sí se deben de aplicar las medidas y acciones de control? Cuando las áreas, en los casos de las guías de referencia 2 y 3, se aplican cuando el resultado indica que se tiene un grado de riesgo medio alto y muy alto, y el programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial y en su caso para propiciar un entorno organizacional favorable y prevenir los actos de violencia laboral deben contener el control de avances para la implementación, la evaluación posterior y el responsable de la ejecución. Voy a finalizar, no se preocupen, de esta parte no viene el examen, porque ya me andan preguntando ahí que si lo que nos estamos saltando por tiempo viene, no se apuren. Me quiero ir al tema de esto, al tema de multas. ¿Es obligatorio? Sí. ¿En todo México? Sí. ¿Qué pasa si no la hago? Las multas por no cumplir la norma 035, sí es una realidad y créanme que no son como un monto muy pequeñito que pueda desembolsar algún líder, algún patrón. Entonces, por ley, los empleadores, en este caso el gobierno, eh, pueden inspeccionar, pueden decir, oye, pues venimos a visitar, ¿estás implementando la NOM? No, a ver, ¿qué es lo que no estás implementando? Y aquí vienen varios ejemplos. Todo esto se fundamenta en, en ley y nos dice, el primero, para identificar y analizar los puestos de trabajo de riesgo psicosocial por la naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada laboral. ¿No lo tienes? Ok. Multa y en este caso se rige por UMAS y va desde los 5,400 pesos hasta los 10,000. Oye, omitiste la identificación de trabajadores que fueron sujetos. Va desde 5,000 hasta 10,000, de igual manera. Aquí la suma mayor que considero es el llevar los registros sobre las medidas preventivas, en este caso la última, adoptadas, y los resultados de los exámenes o evaluaciones clínicas. Y en este caso la multa va desde los 5,428 hasta los 217,140 y el informar a y el evitar y el no tener el informe de los trabajadores sobre las posibles alteraciones, no nada más va desde los 200, no nada más va hasta los 217,000, sino ya sobrepasa el medio millón. Entonces, suponiendo que algún centro de trabajo no cumpla con estas seis, mm, claramente el monto se puede elevar hasta 1,650,000 pesos de puras multas. Entonces, es importante aplicarlo más allá de para evitar multas, pues para convertir nuestros centros de trabajo en ambientes favorables. Quise poner esta distinción entre realidad y mito porque por ahí algunas personas perciben mala interpretación de la norma. ¿Cuál es una realidad? ¿Cuáles son diferentes realidades? Que está alineada con las obligaciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, o sea, no crea obligaciones nuevas o diferentes, simplemente las modera. También tiene obligaciones diferenciadas para los centros de trabajo respecto a la cantidad de trabajadores, sí, ya lo vimos en 3 niveles. La participación de especialistas, en este caso médicos, psicólogos, psiquiatras, solo requerida para los casos graves. Recordemos que en este caso son la exposición a los acontecimientos traumáticos severos. Los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar evaluaciones. Esto también es una realidad. La norma da énfasis a la prevención, prevé una entrada gradual de vigencia, como comentábamos, se inicia en 2016, se vuelve obligatorio totalmente en el 2020. Proporciona un método para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar un entorno organizacional que permite el uso de métodos. ¿Cuáles son los mitos que existen? Eh, que no existe la obligación de contratar consultores externos para su implementación. Otro mito es que no se hace obligatoria, que no hay obligación de contratar una unidad de verificación que es opcional. Por otra parte, que no es obligatorio la contratación de un psicólogo, que no contempla la obligación de la certificación, que no existe la obligación de algún curso de liderazgo, de yoga organizacional, de coaching y todo esto, ¿no? Como medidas de control. Em,
También es un mito que la norma no contiene algún instrumento para la medición del estrés, por lo que es falso, que los centros de trabajo tendrán que pagar multas debido al estrés de los trabajadores, y que pues también no contiene un cuestionario para identificar los trastornos mentales o un método para conocer variables psicológicas. Entonces sí hay que tener claridad en qué es lo que sí es, qué no es. Eh, por ejemplo, esta me causó mucha gracia. ¿Qué no es la NOM? Revisar la alimentación de los colaboradores. O sea, no, tampoco a ese nivel. Enviar a todos los colaboradores al psicólogo, no. Dar masajes, tampoco. Y aumentar la plantilla del servicio médico en la empresa, tampoco. ¿Sale? Entonces, ¿dónde está el cambio? Quisiera terminar con esto. Pues está en las áreas de recursos humanos, en los directivos, en los trabajadores, en los liderazgos sindicales, precisamente para fomentar a través de nuestro comportamiento diario la promoción de esta norma. Y bueno, eh, les invito que si alguno de ustedes se encuentra interesado, por ahí ya varias personas, varios de nuestros líderes sindicales hace 1 o 2 años tomaron esta, esta capacitación a través de una plataforma de gobierno federal que se llama Procadist, que habla de la introducción a la norma 035/2018, con una duración total de 20 horas. Les digo, es bastante amplia, es un poco difícil poder resumirlo en 1 hora, pero si se encuentran interesados en el tema, este es el link, por aquí se los comparto y pueden inscribirse. Al finalizar les otorgan una constancia que les puede ser de utilidad para los fines que les convenga. ¿Sale? Entonces, pues de mi parte es todo y agradezco a cada uno, a cada una y a cada uno de ustedes su atención en este jueves diamante. Muchísimas gracias.